Bueno, ¿qué tal, gente del internet? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa favorito de ciencia, Ciencia Ligera. Estamos el día de hoy con una invitada especial que es la maestra Atena Flores Torres. Ella es licenciada en psicología por la UNAM y también es maestra tiene una maestría en medicina conductual también por la UNAM, y va a ser nuestra experta en psicología. También ella es la directora de la carrera de psicología del Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, y pues bueno, además tiene un montón de experiencia en el campo, en el campo de la psicología, sobre todo en una etapa muy fuerte como fue el COVID. ¿No es así, Atena? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todas, a todos. Gracias, Raúl. Sí, bueno, ya me hiciste una muy bonita presentación. Contarles que efectivamente durante el COVID también tuve ahí gratas experiencias y otras no tantas, ¿no? Porque la verdad es que fue un maremoto de demandas en cuanto a terapia psicológica, en cuanto a caos dentro de los profesionales de la salud, ¿no? Que no sabíamos muy bien cómo por dónde abordar esto. O sea, empezamos este capítulo con este chiquitrauma, ¿no? Porque evidentemente no fue nada sencillo durante ese momento, a pesar de que hubieran muchos esfuerzos, y la verdad es que algo que sí hay que reconocer es que en todas las áreas de la salud, como que la gente se puso las pilas para decir, hay que hacer protocolos, hay que hacer manuales, hay que empezar a medir, esto no está funcionando, hay que cambiarlo, ¿no? O sea, sí fue una época que se sintió como una década en 2 años, ¿no? No sé cómo lo sintieron ustedes. Pues un poquito también. Yo siempre me quejo de eso, pero en Suecia no hubo lockdown. Entonces en Suecia nos obligaron a ir a trabajar en transporte público todos los días de la pandemia. Y yo quería preguntar, si hubo así grupos de personas que sí se alteraron por la pandemia, así que sí requerían como terapia. Sí, la verdad es que fue una cosa como sin precedentes, porque al principio pues se nos dijo que íbamos a estar encerrados 2 semanas, 3 semanas. Y entonces a lo mejor en ese momento, al principio como que era la novedad. Y entonces todo el mundo quería tomar un montón de cursos de Coursera, y entonces estaban estos ejercicios en casa, y ahora tienes que aprender una nueva habilidad y vas a cocinar, y todo el mundo hacía videollamadas a cada rato con sus amigos. Pues yo creo que pasando el mes y medio, y cuando los contagios empezaron a avanzar, y entonces los contagios ya no era como, llegaron 2, 3 contagios a México o a Ciudad de México, sino ya era el vecino o tu tío, ¿no? Y entonces cuando esta amenaza la sentías más cerca, sí, de repente yo creo que a los 2 meses, una cosa así, empezó a haber un despunte de episodios de ansiedad, de trastornos del estado de ánimo, episodios depresivos, y yo creo que a partir de esos 2 meses en adelante, o sea, a lo mejor como a los 6 meses de la pandemia sí fue un pico muy grande en donde la gente estaba desesperada, tenía mucha ansiedad, no teníamos vacunas en ese momento si te daba COVID pues sí era un poco mucho más grave de lo que era una vez que ya estabas inmunizado, ¿no? Entonces sí fue muy demandante. Y me imagino que se grababa si familiares perdían a alguien, ¿no? Ajá, porque de hecho ahí, por ejemplo, pasó algo que llamamos duelos patológicos o por pérdidas múltiples. Entonces, había gente que perdía al abuelo y luego a la semana a la abuela y luego no podían tener un funeral y entonces no tienes este ritual de despedida. Entonces nada más te quedas como, pues es que empezó con todo, se puso mal, lo metí al hospital y no lo volví a ver, y entonces eso contribuyó a que hubiera creencias bien distorsionadas en la población para decir, los están matando en hospitales, esto es adrede, ¿no? Es una forma de exterminio, o sea, un montón de cosas y de teorías conspiratorias de esto ya estaba planeado y era para eliminar a la población, o sea, un montón de situaciones que nos tocaba ahí atender. Entonces sí era más grave si se enfermaba algún familiar, o empezó a generar mucha ansiedad. Bueno, no sé si a ustedes les pasó. A mí la verdad es que incluso sabiendo cómo funciona la ansiedad, me pasó que empezaba a tener como algún tipo de molestia en la garganta y yo ya me sentía la gente más contagioso y no me quería acercar a la gente, ¿no? Entonces sí fue ahí unas crisis colectiva muy grave.
No manches, o sea, también hay que acordarnos de que el primer año de la pandemia, primer año y medio, no existía la vacuna. Entonces, de verdad, el COVID era algo mortal. No estaba claro cuáles eran, a la fecha sigue sin estar claro, cuáles son los determinantes que hacen que el COVID te cause deterioro sí, cañón, o por qué unas personas forman más coágulos que otras. Entonces, antes de la vacuna, era una ruleta rusa de a ver si te toca con tus factores de riesgo. Nada más que pues, la gente tiene muy corta memoria, se nos olvidan las cosas muy rápido. Pues es que estamos en esto de inmediatez, ¿no? O sea, realmente yo creo que todo el mundo estaba ya tan ansioso de regresar a la normalidad, que se te olvida lo que pasó, que se te olvida esta toma de conciencia, que se te olvida el vamos a prevenir, ¿no? Ahora, por ejemplo, que están vacunando contra la influenza, un montón de personas no se quieren, ¿no? Y uno por más que le explica, oye, pues mira todo lo que pasó con el COVID y cómo mutó y ve qué importante es que existe esta inmunización, sí, ¿no? Me ha tocado escuchar. Pero bueno, si ustedes nos están escuchando por Spotify o algún medio que sea solo audio, sí les tenemos que decir que este episodio no es del COVID. Este episodio se supone que es de felicidad y éxito y vamos a hablar un poquito sobre la perspectiva científica al respecto, ¿no? ¿Qué dicen los expertos al respecto de la felicidad y del éxito? Entonces, vamos a empezar, antes que nada, con la definición, ¿no? de felicidad. A ver, Atena, desde tu campo, ¿qué es la psicología? O sea, ¿cuál es como el concepto? No te estoy diciendo la definición del diccionario de Oxford, ¿no? Sino el concepto de felicidad. ¿Cómo lo manejan ustedes en psicología? Pues fíjate que en los últimos años ha habido una corriente que ya se llama psicología positiva, que a diferencia de todos estos modelos que tenía la psicología como más enfocado hacia la psicopatología y entender por qué y cómo tratar trastornos psicopatológicos, la rama de psicología positiva te habla de, a ver, hablemos de fortalezas, hablemos de áreas de oportunidad, hablemos de desarrollar ciertas capacidades, ¿no? ¿Cuál es el potencial humano? Entonces, esta área en particular ha profundizado en el estudio de la felicidad. Entonces, parte de lo que ahí se ha estado como trabajando es en reconstruir un concepto y empezarlo a definir no como esta meta, que hasta hace no mucho se estaba entendiendo, ¿no? Como felicidad es igual a éxito, es igual a un estado de bienestar óptimo, ¿no? Que de alguna manera alcanzas a partir de mucho esfuerzo y a partir hasta de sacrificio y a partir de muchas cosas. Y ahora se entiende como, pues no, la felicidad en realidad tiene que ver con la experiencia, con el involucramiento que tienes con una actividad, que no es una meta, es una experiencia que puedes obtener en el día a día, ¿no? Y de hecho dentro de esta línea, Martin Seligman justo la define como, pues como esta experiencia de plena conciencia en donde tú estás como teniendo esta capacidad de disfrute a partir de los elementos, a partir de las situaciones que ya estás experimentando, ¿no? Y ahí hay un montón de que podemos decir ahorita de qué hacer para tener estos momentos. Muy bien, muy bien. O sea, no es como una meta o algo que uno espera tener o como tú dices, trabajar fuerte para que en algún momento de tu vida llegues a ser feliz. Es más bien lo que haces ahora y cada día y los pequeños detalles de tu vida diaria en los que encuentras la felicidad. ¿Algo así? Exacto. Y es que para hablar de felicidad, desde donde lo hace también la psicología positiva, pues ahí también se tocan temas políticos y socioculturales, porque lo que nos dice es, se nos ha vendido esta idea de que tienes que esforzar un montón y tienes que trabajar mucho y luego vas a tener esta pareja, esta figura o esta imagen corporal específica, este estado de salud específico, esta cantidad de dinero, ¿no? Estos títulos académicos y entonces, solo entonces, ¿no? Pues vas a ser feliz. Y entonces eso también es mucho de las creencias que en este sistema capitalista pues te siguen bombardeando y que te enseñan a tienes que trabajar y tienes que esforzarte y sacrificarte porque un día llegará un premio que tiene que ver como con este estado óptimo de felicidad y de éxito. Y entonces justo como dices, Marce, no, lo que dice la psicología positiva es, híjole, es que, o sea, nada más pensar en llevar todo ese proceso ya es agotador, ¿no? Solamente de pensar qué tanto tengo que hacer para por fin ser feliz. Y entonces te dice, es que no tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con las experiencias y la perspectiva que tienes en tu día a día, pero le prestamos poca. Perdón,
todos estos conceptos pues no le conviene a la industria ni a los grandes empresarios, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser el humano para poder como balancear esta parte de sí ser productivos porque pues, el país lo requiere, ¿no? Vemos los noruegos que son felices y también son productivos, y pues nosotros si queremos ser felices luego no vamos a trabajar. ¿Cómo podríamos hacer ahí? Al menos que te guste mucho tu trabajo. A lo mejor que nos convertimos en hip. Yo creo que así seríamos muy felices. Entonces, ¿cómo balancear esa parte, no? También, porque me imagino a las empresas y dije, oye, pues todo. ¿Y qué decimos ahorita, no? No, pues es que estos nada más quieren estar disfrutando y no quieren como sacrificarse, las nuevas generaciones que ya no trabajan y nada más quieren estar ¿cómo hacerle ahí para poder como compaginar esas dos partes? Pues yo creo que está muy interesante y bien difícil tu pregunta, Jair, porque efectivamente a nadie le conviene. Porque además uno lo pensaría como, ¿cómo le hago para encontrar este balance? Y de nuevo la responsabilidad la atribuimos al individuo, ¿no? O sea, le decimos, pues tú te tienes que balancear y tú te tienes que organizar y tú tienes que encontrar ese balance, pero las estructuras sociales no están alineadas con ese mensaje, ¿no? O sea, es bien fácil que yo te diga, no, pues tú organízate, pero si estoy en un sistema laboral que tiene... que te da 2 semanas de maternidad, exacto. Después de tener un hijo para regresar a chambear 100%, ¿no? Entonces dices, caray, ¿qué está pasando? O con tal de cumplir con esta norma que previene riesgos psicosocial en el ambiente laboral, dicen, bueno, pues te dimos el taller de mindfulness al año, ¿no? Entonces, ¿de qué te quejas? Porque no estamos entendiendo que tiene que ver también con que el sistema en donde vivimos, educamos y nos socializamos nos mantiene en constante desgaste y sí te promueve una hiperproductividad, pero además también de la mano con un mensaje de, y si estás agotado y desgastado e infeliz, es porque no te estás balando bien, ¿no? O sea, es como te exijo. O sea, es nuestra culpa, de todas maneras. Encima de todo. Pero bueno, sí. Alan, ¿y cuál es el ideal de la felicidad del médico especialista? Así de Instagram, ¿no? Dinos de Instagram. Si tú tuvieras un... Bueno, yo en ese sentido, a lo mejor, como dice la maestra Atena, yo pensaría que uno tiene una percepción de lo que puede llegar a definir como felicidad o un estado de bienestar, que a final de cuentas este estado de bienestar se mantiene constante a lo largo del tiempo, a pesar de tener eventos positivos o eventos negativos durante tu vida. Casi siempre está en cierto umbral, y ahí la variabilidad de la neurobiología de cada persona hace que que eventos que se presenten en tu vida los canalices hacia un lado o hacia otro, y entonces estés predispuesto a estar mostrando una personalidad, digamos, de alguna forma un tanto triste o alegre. Pero también está la otra parte en la que desde el concepto neurobiológico la felicidad es un sentimiento, es una sensación. Lo decían algunos autores como un feeling más que un pensamiento. No un pensamiento, sino una sensación, un sentimiento de felicidad que es, en teoría, lo que dicen algunos autores, desde el punto de vista neurobiológico, es instantáneo. Ya nosotros le hemos querido dar, desde el punto de vista social, no es un constructo cognitivo, pero ya le hemos querido dar algún escenario de, pues mira, es un estado de bienestar y demás, pero desde el punto de vista evolutivo es simplemente una sensación inmediata en este sistema de recompensa y, se me va siempre el nombre, recompensa y, perdón, Atena, recompensa y... ¿Y castigo? No, el de sistema de recompensa y se me fue... motivación y recompensa, donde participan pues, principalmente los neurotransmisores que todos conocemos, dopamina, endorfinas, o noradrenalina, la oxitocina sobre todo. Entonces en el sistema de recompensa y motivación, desde el punto de vista biológico o neurobiológico, en la felicidad, desde el punto de vista neurobiológico, pues hay tema de debate acerca de que no es un estado a largo plazo, sino es más bien un sentimiento inmediato, y ya después la humanidad que se ha conservado evolutivamente, y la humanidad pues ha tratado de darle explicaciones a esa definición. No sé, es un tema, por eso es que yo pienso que lo escogimos para ciencia ligera, porque da
para verse desde muchas aristas y también nos permite platicar acerca de ellos desde el punto de vista biológico, lo social, lo psicológico, lo neuropsicológico. Pero yo te preguntaba en particular de los médicos porque hay unas cosas que se llaman universales, que son como los parámetros de éxito que se correlacionan con felicidad, que son universales, ¿no? Que para toda la gente casi siempre son el poder o el dinero, o las posesiones también, cuestiones materiales, ¿no? Entonces, pero para los médicos hay algo que sea así, que tú digas, esto es la medida del éxito. El médico que tiene, especialista que tiene esto, ya la hizo. Pues es muy difícil hablar y generalizar. En ese sentido, yo nunca he pensado que tener éxito sea igual a reconocimiento social o dinero o una posición en la sociedad. Yo siempre he creído, y eso sí lo mantengo firmemente, que la felicidad y el éxito están relacionados, llamando al éxito la satisfacción de hacer lo que te gusta hacer, y que además de ello, pues recibes una remuneración económica. Pero desde el punto de vista humano, la satisfacción de hacer lo que te gusta hacer y tener un propósito de vida muy relacionado a un concepto, no sé si lo estoy diciendo bien, dharma o dorma, en el que tener un propósito en este universo, pues te ayuda a sentir satisfacción con tus actividades diarias. El poderles ayudar a un solo paciente, a uno solo al día, ya genera satisfacción. Y eso en ese momento es felicidad. No sé lo demás, si en general algún médico sienta éxito o más felicidad cuando ve una remuneración económica más alta por el esfuerzo que haya dado. Claro, yo creo que aquí, por ejemplo, en lo que decías, Alan, es que sí tiene que ver con el concepto que cada quien tenga de éxito y que cada quien tenga de felicidad, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, que decías, a lo mejor el encontrar satisfacción en que atendí bien a un paciente, en el caso del gremio, y voy a poner no solo en el gremio médico, en el gremio del profesional de la salud, ¿no? O sea, ves un paciente y ves que va evolucionando bien y entonces está alcanzando metas. A lo mejor si mi motivación tiene que ver con eso, o sea, mi motivación para formarme en esa área, pues seguramente sí voy a tener estas dosis de satisfacción y de logro y de felicidad que describes. Pero, ¿qué tal que mis metas, como muchas veces también pasa, pues quiero estatus o quiero reconocimiento? Y a lo mejor le va muy bien a mis pacientes, pero no estoy obteniendo el reconocimiento y el spotlight y esta validación social que yo buscaba a través de esta carrera. Entonces, pues a lo mejor no voy a tener esa experiencia porque no estoy alcanzando estos objetivos a través de estas cosas a las cuales les estoy atribuyendo como el éxito, ¿no? Ahí parece que hubo, a ver si alguno de ustedes nos puede contar sobre un estudio específico y reciente que se ha hecho sobre la felicidad. No sé si era Raúl o Atena que tenían algo que contarnos sobre ese estudio. Creo que fue en Stanford o algo así. Les voy a hablar del estudio de la felicidad de Harvard. Ese. Okay. Pero fíjate que aquí sí tengo que hacer un paréntesis. Bueno, no un paréntesis, ¿será una nota al pie o será una aclaración? Una aclaración. Curiosamente, la OCDE y muchas áreas de la investigación científica sí definen la felicidad como un estado de bienestar. Entonces, cuando hacemos la lista de los países más felices del mundo, se toman en cuenta muchos factores económicos y sociales, como el cuidado de la salud, los sistemas de cuidado de salud. Entonces, ahí se pierde esta definición de la que ustedes tan acertadamente han estado hablando, ¿no? Que es lo de la felicidad introspectiva, ¿no? Un poquito. Vamos a regresar a eso, pero para los estudios de los que estamos hablando, muchas veces se lleva hacia el bienestar, ¿no? Se entiende como felicidad un estado constante de bienestar. Sí, Jair. Yo quería hacer un paréntesis también. Otro paréntesis. Como mencionaste que sí es cierto, o sea, en la OCDE luego una de las cosas que se dice es que un país es feliz cuando tiene Estado de Derecho, tiene desarrollo económico, etcétera. Pero luego cae en contradicción cuando tú ves que la gente más feliz, por ejemplo, son los de Latinoamérica, en especial México, Colombia y personas de África como es Ghana y Nigeria, que no tienen esta como estructura que dice la OSD, pero sin embargo son de las personas más felices, ¿no? Son de los países con las personas más felices, son esos que les mencioné. Entonces, ¿qué sucede ahí? Y un estudio que les voy a platicar más adelante
dice que es por la prevalencia de una variante de un gen. Okay. ¿Estás hablando del gen de la felicidad? Pues ya platícanos, Jair, pues ya no estás diciendo. Platícanos de eso y luego volvemos a lo de Harvard. Ok, hay una enzima que se llama enzima ácido graso amida hidrolasa. Bueno, es un nombre raro. Sí, pero mejor no hay que hablar de eso. En realidad lo que hace No. es que degrada un compuesto químico que produce el cerebro, que es un cannabinoide endógeno que se llama anandamina, ¿ok? Y por ejemplo, esta anandamina que es un cannabinoide, aumenta el placer y suprime el dolor. Y lo que se ha visto es que hay una variante, que es la variante A, que tiene solamente un cambio de un nucleótido y que dice que si tenemos este alelo, lo que sucede es que la enzima ya no degrada a este compuesto químico cannabinoide, ¿no? Entonces se empieza a acumular un poquito más este cannabinoide respecto a las personas que no tienen esa mutación. Entonces eso quiere decir que esas personas son como pues un poquito más, reciben más este placer y además sienten menos el dolor. Y por ejemplo, este alelo está relacionado con el incremento de la señal de esta anandamina, reduce la expresión de esta enzima y aquí lo importante, reduce la ansiedad. Si tú tienes este alelo, reduce la ansiedad porque tienes más este compuesto y también reaccionas menos fuerte hacia una cara desagradable o hacia una amenaza, y bueno, otras cositas ahí, mayor reactividad hacia el sistema de recompensa. Y lo que se ha visto también es que atletas de alto rendimiento que pueden soportar el estrés y dolor tienen que los que tienen esta mutación pueden llegar a ser atletas de alto rendimiento porque pueden soportar estrés y pueden soportar más el dolor. Lo hicieron en un estudio de voleibolistas, que muchos voleibolistas que eran profesionales tenían este alelo, ¿no? Pero para pasar a esta parte que les comentaba de la prevalencia en las naciones, entonces se conocía este gen y se conocían estos datos de riqueza y de muchos países y que les hacen preguntas y que eres feliz y que muy feliz y que no sé qué tanto. Y hay algunos países que contestaban muy feliz, que son México, Colombia, Nigeria, Ghana, y ahí como que no hay una correlación con lo que dice pues la OCDE, que debe estar una nación rica, con Estado de Derecho, ¿no? Entonces lo que hicieron fue buscar este alelo y lo que encontraron que en estos países este alelo tiene mayor prevalencia que el otro alelo, que es el que sí degrada normalmente este compuesto, este cannabinoide. ¿En mexicanos? De hecho, en mexicano es el que tiene más prevalencia de este gen. ¡No! Y es de los que responden más, que están contentos, ¿no? Por aquí los voy a poner ahí en la edición, voy a poner la gráfica del artículo. Y luego en segundo está Nigeria, luego Colombia, Ghana y Perú está hasta abajo, ¿no? Y una cosa que también estaba interesante es que los países del norte de Europa, que se dicen que son un poquito más felices, ellos también tienen esa prevalencia del gen respecto a los que no tienen en Europa. Del sur de Europa. Del sur de Europa, sí. Que sería... del norte no. Pues, sí, yo también dice aquí que Suecia norte. Suecia es de los más felices y prevalencia de ese gen. Ahí ya cayó chafa el... Es que no, es que más bien es por eso, que hay una diferencia en la definición de felicidad, ¿no? También ese puede ser un Que sesgo. estamos- ¿A qué se le tomó como felicidad? Pero bueno, son respuestas a la entrevista que les haces. ¿Tú eres feliz o muy feliz, poco feliz? Y que muy feliz, ese es en los de México, ¿no? O feliz, ese es fue en otro sexenio, fue en sexenios anteriores. También, es que también tiene que ver en qué momento fue el del 2000 al 2014, las Ok. entrevistas. Ahora también, con razón. al respecto de Suecia, yo tengo que decir una cosa, y es que si tú conoces solo hasta aquí de felicidad en tu vida, pues claro que vas a decir que Dices que eres feliz. es todo lo que diré al respecto. Ahora no está entre Suecia, los países más cuéntanos. felices, pero sí es en los más felices en Europa, ¿no? No, y también está ahí arriba en el top 10, top 15 en la OCDE, ¿no? Ya cuando tomas en cuenta todo el desarrollo económico. Y luego los países como más infelices tienen esa prevalencia de esa variante, la tienen baja, y en eso están China, Taiwán, Irak y otros países de por allá, ¿no? Y se me hizo muy interesante este gen y cómo es su prevalencia correlaciona, que la correlación no es, como dicen, causalidad, pero bueno,
tiene una buena correlación ahí. Y bueno, nada más rápido para complementar de este gen, lo podemos, de este compuesto, la anandamida, la podemos encontrar en cacao fermentado, por si quieren ser felices ahí y tienen la otra variante, pues pueden comer cacao. En trufas negras, en erizos de mar, que no creo que vayan a comer erizos de mar. Mejor cacao, las trufas negras salen caras. Y pues también en suplementos, según decía, de ácidos grasos esenciales. Y ya nada más por último, se encontró una mujer que tenía una mutación en este gen y lo que veían es una cantidad elevadísima de anandamida en su cuerpo y era inmune a la ansiedad, no tenía miedo y era insensible al dolor. Pero también otra cosa importante era que los cortes y las quemaduras que se daba por no darse cuenta, se sanaban más rápido. Y pues eso se me hizo interesante, ¿no? Pues ahí está ese genecito. Si no lo tenemos esa variante, pues vayamos ahí con CRISPR-Cas y nos hacemos la mutación para ser felices todos. O comer mucho chocolate fermentado. ¿Qué sale más barato? Una de dos. Oye, Yair, y ahí, por ejemplo, ahorita que estabas contando eso, ¿no se correlaciona? O sea, porque estabas diciendo que son más sensibles al circuito de recompensa. ¿No son más sensibles a desarrollar adicciones? O sea, como... Yo por ahí les traía una aclaración, una adición comentario de mi hermano, y justo era esto, Atena, que se ha descrito que este gen puede tener diferentes variantes, ¿no? En su secuencia, ya nos comentaron de algunas, entonces puede haber unas que le hagan perder función y otras que le hagan ganar función. Pues al final de cuentas esto es parte de la variabilidad de la secuencia génica que da resultado en esos distintos resultados a nivel cerebral. Es un gen cuya proteína se expresa de manera muy alta tanto en cerebro como en hígado. Esta hidrolasa de ácidos grasos ya sabemos que genera la anandamida, que nos comentaba Yair, la anandamida y la oleamida. La degrada. Sí, es una hidrolasa endógena que en este caso hidroliza a la anandamida y a la oleamida. Ajá. Y lo que se ha descrito, está localizado en brazo corto del cromosoma 1. A nosotros los genetistas nos encanta decir su localización genómica, es el brazo corto del cromosoma 1, región 3, banda 3. Bueno, este gen se ha demostrado que unos polimorfismos, hoy ahora llamados pues variantes de nucleótido sencillo, relacionados a predisposición o susceptibilidad, tiene algunas de sus variantes susceptibilidad a la adicción a las metanfetaminas. En un estudio en población asiática se demostró... Yo creo que también a la cheve. Ya ves, aquí nos encanta la cheve a los mexicanos. A lo mejor también tiene que ver. Se demostró que había una variante puntual que a nivel de la proteína hacía o generaba un cambio de prolina 129 por treonina, ya en la posición del aminoácido, y que incrementaba el riesgo de dependencia a metanfetamina. En población china, su OR, o este valor estadístico, era de 3.68, lo cual incrementaba 2 veces más el riesgo comparado con personas que no fueren homocigotos para el alelo A, hablando pues en términos técnicos, es decir, que aquellos que... pero y en términos no técnicos, acuérdate que es ciencia ligera. Ligeramente podría decirles que aquellos que tuvieran 2 veces el cambio en la proteína de prolina 129 treonina tendrían un mayor riesgo de ser adictos a la metanfetamina. No se modificó por edad de inicio del uso de la droga, ni por ocurrencia de psicosis o trastornos del pánico y demás. A lo que voy es que variantes con disminución de la función no estoy tan seguro si es disminución de la función o no, pero con ese alelo en específico, en estado homocigoto, o sea, 2 veces esa copia, les generaba este incremento en el riesgo de dependencia de metanfetamina. Pero 2 veces esa copia es porque les tocó la lotería genética, uno de su papá y otro de su mamá. Así es. Y por ejemplo, tú puedes ser homocigoto silvestre, el no tener esa variante, puede ser el heterocigoto, una sí y una no, y el homocigoto, 2 veces sí esa variante. Si 2 veces sí esa variante, habría un riesgo mayor de ser metanfetamina cuando ya la has probado. Y además, aquí está uno de los casos que decía Yair, una mujer caucásica de 66 años que era heterocigota compuesta para el polimorfismo que les hablé anteriormente, el P129T, más una microdeleción del brazo corto del cromosoma 1, que en teoría es donde está ubicado ese gen. A lo que voy es que tendría solo una copia funcional, tendría una insensibilidad al dolor. En teoría, esta mujer, dicen, tenía la misma insensibilidad al dolor, no sentía el dolor bajo ciertas circunstancias. Esto es muy importante porque pues demostró el papel de este gen FAAH
en el sistema endocannabinoide de la analgesia. Entonces, tanto para analgesia, la susceptibilidad a sentir el dolor, a manifestarlo, y también en la dependencia a metanfetaminas o a fármacos. En este caso, pues, a drogas. Pero también esta señora estaba como decía Yair, o sea, que son gente que todo el día andan como marihuana, como drogados. Aquí lo que quiero decir es que esta anandamida elevada a nivel del cerebro, esto es lo que es importante, la anandamida elevada a nivel del cerebro, pues genera esta disminución de la sensación del dolor. Aquí está lo importante, el no degradarse, pues, el que haya perdido su función esta enzima, hace que esta anandamida esté elevada en cerebro y hace sentir menos el dolor. Claro que estábamos hablando de dolor físico, pero a su vez ese dolor físico genera dolor psicológico y pues también un estado de ánimo de menor infelicidad. Lo que también ahorita pienso, ¿no? O sea, el dolor emocional y el dolor físico, pues, se procesa anatómicamente en lóbulo parietal, ¿no? O sea, también están en zonas similares. Entonces, o sea, ahorita con todo lo que decías, a ver si estructuro bien mis ideas, porque me surgieron como varias cosas en la cabeza, es si tienen menor percepción de dolor, porque al final de cuentas el daño lo podría estar experimentando una persona con esta pues mutación, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. No me sé todos los técnicos que ahorita, términos técnicos que ahorita mencionó Alan, pero bueno, entonces alguien con esta mutación podría no estar percibiendo el dolor, pero que también pienso no es tan deseable, porque el dolor finalmente es un sistema de reconocimiento de amenaza y que no me acuerdo si fuiste tú, Jair, que también mencionabas que sí, no reaccionan ante la amenaza. No reaccionan ante la amenaza. No hubiéramos sobrevivido ahí en los bosques, ahí en las... Exacto, o sea, evolutivamente andábamos cazando ahí. Deseable, ¿no? O sea, no es deseable evolutivamente hablando que no tengamos reconocimiento de la amenaza. Entonces, como que en esta lógica de somos más felices, pues en realidad estamos más psicotizados, estamos más psicóticos porque no estás ajustado a la realidad. Estás simplemente en este track de yo me la estoy pasando increíble porque tengo esta mutación genética, no sé. De hecho, ¿quién había comentado Raúl creo que fue el que comentó alguna vez por eso somos así como somos, con todo nuestro estrés, nuestros miedos, porque fue lo que se seleccionó a través de los miles de años, ¿no? De evolución, de que tú lo sabes decir mejor, Raúl, pero los que no salían de la cueva por miedo a la oscuridad fueron los que permanecieron vivos, y en cambio los que no tuvieron miedo, los que eran más como confiados y salieron a la oscuridad y los mataba un tigre o lo que sea, bueno, esos se fueron perdiendo a través del tiempo, ¿no? De los miles de años. Sí, ¿no? Y lo comentamos en el capítulo anterior de estrés, que hicimos un episodio de estrés, váyanlo a ver, y ahí decíamos que evolucionamos en estrés, ¿no? Era el estrés de, vamos a cazar, de córrele porque ahí viene un tigre dientes de sable, ¿no? Y entonces necesitamos una cierta cantidad de estrés para estar fisiológicamente normal. Entonces, eso por un lado, y por otro lado era lo de los patrones, ¿no? O sea, si tú entre las hierbitas ves algo que podía ser un tigre dientes de sable, y te lo imaginabas en tu mente, decías, bueno, mejor me voy de aquí. Entonces, esos genes se seleccionaban y pasaban a la descendencia porque eran los que tenían menos probabilidad de ser efectivamente comido por un tigre dientes de sable, ¿no? Si era o si no era, ¿no? Si te lo estabas imaginando, de todas maneras, era lo más seguro. Ahora, déjenme decirles que, bueno, siempre saco mis ejemplos, ¿verdad? de pacientes que he visto alguna vez en consulta, y para cambios en un solo gen pueden causar algo que se llama analgia congénita o la insensibilidad completa al dolor. Entonces, justo lo que nos decía Atena, Raúl, Yair, Marce, es: necesitas tener la sensación de peligro, bien la sensación de dolor, para poder evitar un daño mayor, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Por ejemplo, este niño pues jugaba con fuego de manera abierta y ponía la mano en la estufa porque sabía que no le dolía la quemadura. Tenía golpes en los deditos de los pies, en los deditos de las manos, porque sabía que no le generaban dolor. Lo llegué a ver con 2 fracturas de extremidades inferiores, pues porque se aventaba de la altura, porque sabía que aunque se fracturaba, no iba a tener dolor por fractura. Entonces, eso desde el punto de vista, pues es muy impresionante cómo alguien puede lanzarse así de la nada
claro, por descuido ahí de los padres porque no pueden estar todo el tiempo atrás de ellos, con 2 fracturas de extremidades inferiores, sin dolor, las manitas quemadas, la punta de los pies también quemados, porque jugaba con fuego. Entonces ahí era un transporte, es un canal de sodio, la condición que causa esta analgia congénita. Pero hay muchos tipos de insensibilidad al dolor e incluso condiciones de dolor paroxístico, o sea, de la nada y en reposo pueden tener dolor insoportable paroxístico por un trastorno en ese canal de sodio. Bueno, a lo que digo es que justo eso, desde el punto de vista evolutivo, pues son los casos menos frecuentes, porque su frecuencia de ese genotipo es muy poquito frecuente, porque no, digamos que no es algo tan común desde el punto de vista evolutivo. Somos más los que en teoría sí tenemos esa percepción de peligro y de dolor. Pero imagínate si no tuviéramos ese dolor, ¿dónde estarían las canciones de Los Temerarios, del Buki, de Juan Gabriel? De Juan Gabriel, todo eso es de dolor, ¿no? De sentimiento. Vicente Fernández, ay dolor, ya me volviste a dar, ¿no? Oye, Raúl, ya a ver, cuéntanos entonces, ahora sí, del estudio de la felicidad. Ah, sí, ya nos desviamos. Qué raro. Pero ya regresamos, ciencia ligera. Bueno, la cuestión con el estudio de la felicidad de Harvard es un estudio muy curioso que empezó con 265 hombres graduados de Harvard, y la idea era seguirlos a lo largo de su vida, hasta que desde que se graduaban de Harvard hasta que se morían. ¿Cuál era el problema con ese estudio? Bueno, querías obtener información acerca de la felicidad y acerca del bienestar humano, pero obviamente tenías ahí un gran desvío, porque pues estaba siguiendo a los hombres blancos de clase alta que habían... Y los hombres blancos siempre los sacas. Sí, o sea, obviamente a muchos de ellos les iba a ir muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a estar tu estudio? Entonces, por eso decidieron meter a otros 456 personas de Boston, que eso sí eran de clase media o media baja, y que ya era una población como más representativa, entonces los incluyeron, y conforme fue avanzando el estudio, también incluyeron a las familias y a los descendientes, y total que ahorita el estudio ya tiene 3,000 personas, y los ha seguido a lo largo, desde que empezó el estudio, los primeros de Harvard y los otros 400 de Boston, ya tiene 85 años. Wow. El estudio en curso, ¿no? Funcionando. Y entonces les voy a hacer la historia larga, corta. Lo que ellos encontraron fueron 2 cosas principales. La primera es que una cosa que determina mucho la felicidad, y entiéndase por felicidad este conjunto de bienestar que está la mayor parte del tiempo presente, una cosa que mantenía la felicidad de esta manera era la salud. Entonces, aquellos que cuidaban muy bien de su salud y que tenían muy buena salud al final de su vida, pues eran los que reportaban ser más felices. De eso, pues bueno, puede no sorprender a mucha gente, pues normal, ¿no? Era un poquito de esperarse. Lo que sí fue un poquito más sorprendente fue la cuestión que tenía que ver con las relaciones humanas. Parece ser que las personas más felices eran las que tenían mejores relaciones interpersonales, sin necesidad de que fuera matrimonio, sin necesidad de que fuera romántica la relación. O sea, ellos podían estar muy bien insertados en su comunidad a través de la iglesia o a través de cuestiones comunitarias o de voluntariado, y eso los hacía que fueran más felices, y además los hacía que vivieran muchos más años que el resto de los participantes. Y la otra cosa que se deriva de ahí es que una cosa que te mata 14 años más temprano es un matrimonio infeliz. Oh. Aquellos que estaban en una relación que no era satisfactoria, eran los que perdían la salud más rápido y los que morían de manera estrepitosa, a la par de aquellos que estaban en el estudio que se echaban una cajetilla de cigarros todos los días. Entonces, un mal matrimonio te mata tanto como el cigarro. Entonces, eso... Para no arriesgarse, mejor no se casan, ¿no? O divorcios. Protección. No, es que eso es cierto, ¿eh? De hecho, sí hay estudios que nos hablan que la soltería puede tener como muchos factores protectores, pero de pretexto, porque también sale más caro, ¿no? Entonces ahí le pegamos a otro indicador de bienestar, que ahorita estábamos mencionando como, pues te dicen que eres feliz porque tienes a lo mejor, pues la posibilidad a lo mejor de un crédito, de una casa, de todas estas cosas que le atribuimos. Cuando estás en soltería, pues es más difícil, ¿no? O sea, la soltería socialmente también está castigada. Y por otro lado, pues este estudio que nos cuenta Raúl, en donde pues sí es un factor protector el tener relaciones positivas, pero pues si no las tienes
positivas ni sanas, ocurre todo lo contrario, ¿no? O la gente que se siente sola, ¿no? La gente que está sola o que no tiene amigos o que no tiene como comunicación con gente a su alrededor seguido, que también tiene deprimido. Claro. No, adelante, Tena. O sea, les quería decir que justo, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia fue esto, o sea, nos empezamos a sentir aislados y solos y poco conectados, o sea, a tal grado que regresamos, nos volvemos a conectar y hubo todo un proceso de ajuste para volver a decir, oye, pues vamos a darnos un abrazo o a saludarnos de mano. O sea, el contacto físico también es importante, siempre y cuando sea selectivo, ¿no? Y cuando sea completamente consensuado. Pero, no, digo, o sea, cabe señalar, porque luego aquí todo se puede malinterpretar y es importante aclararlo. Pero sí es importante. Y en la pandemia nos empezamos a sentir muy aislados, también con esta sensación, por ejemplo, a lo mejor les tocó ver que pasó un fenómeno muy curioso, mucha gente se casó durante la pandemia o se fueron a vivir juntos o empezaron a tener bebés, o sea, o se divorciaron, ocurrieron cosas muy polarizadas, como en esta sensación de mucha incertidumbre es o ya formalizo algo y amarro bien algo, no estoy hablando de una pareja en particular, sino como un proyecto de vida a largo plazo, justo por la sensación de incertidumbre que estaba generando mucho en todo. No, y fíjate, de lo que hablan al respecto de lo que es el estrés y la cuestión de la soledad, lo que dicen estas personas, bueno, el director del estudio de Harvard, es que parece ser que el matrimonio juega como una especie de mecanismo de regulación del estrés. Entonces, si tú estás soltero y tienes un día estresante, llegas a tu casa y pues sigues estresado, sigues en rumiación, bueno, no sé si lo pronuncié. Y casado también, llegas y los niños... Y lo que él dice es que si tú tienes una pareja, pues hablas con tu pareja, llega un momento en el día en el que le platicas estas cosas y ya tus niveles de cortisol y tu estrés regresan a la normalidad. Entonces, que eso es como una especie de mecanismo que te previene este estrés crónico, ¿no? A menos, como dice Jair, que en tu matrimonio haya causas de que te estreses más. No, pero también, no o sea, los hijos. Por eso son las relaciones pues interpersonales, los amigos que pueden fungir esa función. No vamos a tomarnos una chelita y se van al bar, toman, platican y se van. No solamente puede ser el matrimonio, me imagino. El cafecito con la comadre. Ándale. Y la otra cosa que es evolutiva es que nosotros evolucionamos como sociedad. O sea, si tú estabas solo, de pronto te perdías de tu grupo en medio de la selva en África, ¿no? Hace 700,000 años o lo que sea, pues estabas en verdadero peligro de morir, porque ya no estabas con tu grupo. Entonces, de verdad es algo evolutivamente que es estresante la soledad, porque está muy grabado en nuestra biología, no solo en nuestra mente, ¿no? Y se ve mucho, Atena, tú me podrás decir igual de esto con los prisioneros que están en encarcelamiento solitario. Fíjense que ahí está bien interesante. Les quería contar dos cosas, ¿no? Ahorita que estaban hablando de la soledad y de las personas, que no se me vaya a pasar, sobre un curso que se da en Yale sobre felicidad. Ahorita, para contestarte, Raúl, fíjate que hay toda una línea de investigación sobre trauma, ¿no? Que son estos eventos adversos principalmente que se pueden dar durante las primeras etapas del desarrollo, ¿no? O eventos de adversancia les llaman. Y de lo que nos dice es que esto afecta de manera drástica e irreparable el desarrollo del sistema nervioso y eso ya nos pone en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Pero ¿esto qué significa? Bueno, pues que nos va a alterar cómo regulamos las emociones, cómo regulamos los pensamientos, cómo procesamos los fenómenos de dolor, ¿no? Cómo reaccionamos inmunológicamente, cómo nos vinculamos, ¿no? Conductualmente también. Entonces, hay estudios que te hablan de, por ejemplo, las personas que están en una situación de cárcel o privados de su libertad. En la mayoría de los casos, tú haces un estudio retrospectivo e identificas situaciones de trauma, ¿no? Y también identificas necesidades de afecto y de vinculación, pero también como con una ausencia de habilidades de no sé cómo pedirlo, y normalmente lo han terminado desarrollando a través de estilos de apego inseguro, que es cuando tenemos estos estilos dependientes, ansiosos, gente que, por ejemplo, no logra a lo mejor desarrollar
relaciones sanas con otros y es como con esta necesidad de control, de necesito saber dónde estás y cómo estás, porque si no siento una angustia muy grande. Claro, pero esto puede venir desde que somos chiquititos, ¿me explico? Entonces, y esto lo explica el trauma. O sea, el trauma incluye no solamente el a lo mejor haber vivido un abuso físico o sexual, o sea, hasta negligencia emocional. O sea, no haber sido abrazados lo suficiente de chiquito, que no nos hayan hecho caso. De verdad que sí es parte de un factor de trauma y que nos impide tener estas experiencias de felicidad, estas experiencias de bienestar, la posibilidad de relacionarte de manera positiva, es grave, ¿no? Y obviamente, pues sí, en situaciones, personas en privación de su libertad, personas que viven con algún padecimiento mental crónico, ¿no? También los podemos ver ahí. Situaciones también de calle, ¿no? También se han hecho. Por ejemplo, ahorita el fenómeno de la migración, porque son miles de personas que llegan al sur del país, de diferentes, Centroamérica, incluso hay una oleada ahorita de migrantes africanos que estaba leyendo ayer, de entre 20,000, 25,000 que vienen en teoría de países pues africanos y que van y buscan llegar a Estados Unidos porque Europa ya no es un destino atractivo para ellos porque les piden muchos requisitos para lograr una visa, aunque siguen llegando como inmigrantes también a Europa, pero hay todo un tema con esta población que no tiene un hogar o que se está desplazando de un lugar a otro, que no sabemos para ellos desde el punto de vista también emocional y psicológico cuál vaya a ser la repercusión, porque son madres embarazadas, que ya hemos hablado de la epigenética y de la herencia transgeneracional, cómo se está viviendo ese embarazo de esa madre, cómo va a ser ese bebé, si es una mujer pues ya va a estar en sus ovocitos marcas epigenéticas, etcétera. Para esa población migrante a la que ya ha llegado a Estados Unidos o la que va en camino, que son objeto de más abusos incluso de la misma autoridad de nuestro país, eso es más triste, pero bueno, en general, esa es otra población que es vulnerable. Y hay niños allí que están viajando también en esa situación de extrema vulnerabilidad y no sabemos cuál vaya a ser esta repercusión de la que nos habla la maestra Atena, de estos factores estresantes tempranos que vayan a moldear su personalidad en el futuro. Yo quería hablar sobre lo que mencionó también Atena, lo mencionó muy rápido lo del apego, no lo voy a mencionar yo tampoco, pero lo del apego seguro y lo apego inseguro y cómo eso se da desde que somos niños, ¿no? Desde que somos bebés que estamos llorando para pedir de comer y luego hay gente que dice, déjalo llorar porque si no luego se va a hacer dependiente. Y hay gente que todavía cree que debe dejar a los niños llorar, que porque si no se embrasila, o que en brazos y no sé qué tanto. Eso es lo peor que se puede hacer siendo niños. Lo hablamos también en el episodio de los asesinos seriales, como algunos sufrieron este apego inseguro porque no les hacían caso. Aunque no lo hemos tocado a fondo, a mí sí me gustaría, y a lo mejor Atena nos puede acompañar en otro episodio, hablar sobre los tipos de apego, los apegos seguros, los inseguros, y creo que por ahí hay otro, estaba leyendo un libro también para ver cómo relacionarme con mis hijas, hablaba de todas estas partes. Me gustaría hacer un tema y te quiero comprometer a ti, Atena, para si quieres luego cuando tengas tiempo poder hablar de estos tipos de apego y cómo repercute a futuro, ¿no? Cuando ya somos adultos, tener un apego inseguro o un apego seguro. Entonces, le puedes pedir terapia, paga. En vez de que sea gratis en el podcast. No es pagar los honorarios. No es para mí, pero o sea, yo lo que he visto que hay compañeros que tienen hijos que todavía los dejan llorar y es de lo más perjudicial que puede haber, ¿no? Dejar llorar a los niños por creencias que nos han inculcado nuestros padres de tiempo, ¿no? Entonces se me hace como tocar este tema porque sí es muy relevante para el futuro de estos niños para cuando son adultos, cómo se relacionan con las personas, ¿no? Me gustaría tocar ese tema en un futuro, nada más lo que quería comentar. Y ahorita, perdón, nada más completando ahorita lo que decía Yair, sí es un tema largo, extenso y que también creo que se relaciona mucho con lo que ahorita estamos hablando, ¿no? Porque dependiendo de cómo, o sea, esto de apego sí se relaciona principalmente a cómo nos relacionamos con las personas, pero también hay estas formas de apego hacia aspectos materiales, ¿no? Y eso también nos impide acceder a experiencias de bienestar y de felicidad, porque si yo estoy íntimamente vinculada
con objetos como, no sé, un celular, la computadora, un coche, una ropa, etcétera. O sea, cuando esto se pierde, se daña, se deteriora, o sea, sí hay ahí experiencias de pérdida, de frustración, de enojo, de ira incluso, y que uno ahí como que no estamos tomando perspectiva de qué es lo realmente importante, ¿no? En la vida. Y ahí también los estilos de apego se involucran. Entonces, nada más quería como dejar pasar eso. Oye, y también nos habías dicho de un curso de la felicidad que podemos tomar. Sí, y de hecho sí está, por ejemplo, en Coursera está gratis. Hay una doctora en psicología, Lori Santos, que es catedrática en Yale, y ella empezó un curso, una materia sobre estudios de la felicidad. Y ahorita dicen que es uno de los cursos más populares y más demandados en la universidad, porque lo que hace es enseñar a estudiantes y a docentes, pues, lo que dice la evidencia sobre la felicidad, ¿no? Sobre qué es lo que sí funciona, qué es lo que no funciona. Les da como ciertas tareas. De hecho, hay una aplicación que ahorita busco que proviene de este mismo curso de Coursera, y te empieza a decir, bueno, hay ciertos comportamientos que tú puedes hacer para ir alcanzando estas dosis o estas experiencias de felicidad, ¿no? Entonces, algunos que les puedo mencionar así de manera muy general, te hacen la recomendación de, es importante tener tiempo para socializar, pero no socializar de manera masiva, o sea, no socializar nada más porque sí, sino más bien es socializar pues de manera significativa, ¿no? Y con calidad principalmente. Entonces, lo que ahorita hablábamos de la sensación de soledad, de estar desvinculados con las personas, eso sería un factor de riesgo. Entonces, lo que propone es, hagámonos tiempo para socializar con calidad, para tener relaciones íntimas con las personas. Y con intimidad no me refiero a relaciones sexuales, o sea, me estoy refiriendo a conversaciones profundas, como con vulnerabilidad, ¿no? También habla de estar involucrados en tareas de voluntariado y tareas prosociales, o sea, que haya un acercamiento hacia causas sociales, que nos importen más cosas y no solo la inmediatez de nuestro placer, sino que nuestras acciones también estén dirigidas hacia un compromiso o hacia un significado o hacia un tema de trascendencia, ¿no? Más allá de nuestro oficio. Otra cosa que mencionaba, yo sé que ahorita voy a decir como varias cosas en conjunto, pero para que no se me pase, actividades en conjunto, por ejemplo. Te dice, sí haz cosas, pero haz cosas también acompañado, ¿no? Por ejemplo, este podcast. O sea, a lo mejor si cada quien hubiera dicho, no, pues yo quiero hacer un podcast de manera separada, pues a lo mejor la motivación iba a estar un poquito más diluida. Pero cuando tenemos esta parte colectiva en donde Yair jala a Raúl y Raúl a Alan y Alan Marce, entonces ya es más fácil alcanzar ciertos logros. Y no es una colectividad arbitraria, o sea, es con gente que te sientes en confianza. Otra de las cosas que también menciona es la gratitud y el trabajar la conciencia y a través de la meditación o el savoring, ¿no? Como estar en esta estado de mayor conciencia y atención plena, en donde disfrutes tu comida, en donde disfrutes, pues no sé, hasta una taza de café en las mañanas y escuches ahí pasar la gente, o sea, los pajaritos en la ventana. Sí, o sea, que prestemos atención a lo que está pasando y que tengamos esta habilidad de gratitud trabajada, que no es algo que tengamos de manera natural, porque de hecho de manera natural el cerebro siempre se va a estar enfocando hacia lo que nos hace falta, hacia de lo que hicimos mal. De hecho, a lo mejor a todos nos ha pasado que mandamos un trabajo y decimos, sí, pero no trabajé tal cosa, ¿no? Y entonces es más difícil, o sea, como voltear a ver lo que se hizo bien o con lo cual me siento satisfecha. O sea, no es una práctica natural, es algo más forzado. Entonces, parte del curso te enseña cómo tienes que cultivar la gratitud en tu día. O sea, a lo mejor estás agradecido porque, bueno, hice el podcast, ¿no? Normalmente lo que hacemos es que nos vamos a dormir pensando, no hice tal cosa, me faltó tal, debo esto, la tarjeta. O sea, nos vamos a dormir pensando en lo que nos falta y lo que estamos haciendo mal, lo que nos estamos comparando, lo que ya tenías, ¿no? En lugar de decir, bueno, ya acabó el día, me voy a descansar, me voy a preparar un té, ¿no? O sea, como vincularte con lo que sí está ocurriendo y lo que sí pertenece a tu vida. Y ya finalmente, pues la parte que también mencionaba Raúl, ¿no? Que de hecho es del estudio también de Harvard, los hábitos, o sea, la salud. Entonces aquí también lo retoman, decir, sí, hay que dormir bien,
sí hay que comer lo mejor posible, sí hay que tomar agua, sí hay que salir a caminar un poco, a que nos dé sol, ¿no? Veía un meme que somos plantas con emociones contradictorias. Necesitamos agua y luz y sol. Ajá, necesitas agua y luz y entonces no somos tan diferentes, ¿no? Entonces les quería contar de eso. Creo que son pautas como que parecen simples. ¿Cómo se llama la aplicación? Es como Rewire o algo Fíjate, así. y mientras la buscas, creo que quedó perfecto estas como recomendaciones, ¿no? Para ser un poquito más felices, si ya somos felices, o si eres infeliz, para ser más feliz. Estas recomendaciones y ir a buscar este curso, si me pasas el nombre, yo lo puedo poner ahí en YouTube. Pues sí estaría interesante difundirlo y queda perfecta esta parte de la participación para recomendaciones de cómo ser felices, ¿no? Y ya para ir también cerrando el episodio. Yo tengo otra. A ver. Yo tengo dos recomendaciones de libros. Rock Band, karaoke, ¿y cuál más? No. No, pero espérenme, porque esta recomendación que yo les tengo es de sobre felicidad. Porque March nos va a dar una, pero sobre... De libros. Ajá. Sí, bueno. La de felicidad tiene que ver con un sociólogo que se llama Todd Rose, que tiene un libro que se llama Los caballos negros o los caballos oscuros, que lo que hace es... Lo que hicieron ellos es trabajar en Harvard y estaban estudiando personas que eran muy felices, ¿no? Que habían seguido una carrera que no era tan común y no obedecía a estos estándares que todo el mundo piensa sobre el éxito, ¿no? Y sobre la felicidad, que eran el dinero, el poder, todo esto, ¿no? Y ellos querían saber por qué estas personas eran felices o lograban ser felices, que era lo que los motivaba. Y entonces ellos dieron con una cosa que se llaman los micromotivos. Entonces se dieron cuenta que no había algo que aplicara a todos en particular, perdón, sino que lo único que sí aplicaba para todos era que todos siempre tenían muy bien identificados sus micromotivos y siempre iban a buscar, ¿no? ¿Cómo qué micromotivo? ¿Cuál ejemplo de micromotivo? Uh-huh. Ahí les va, eso es lo interesante sobre el estudio. Ay, perdón. Dicen ellos que, por ejemplo, encontraron a una persona. Ay, caray, me estoy muriendo. Perdón, tuviste una microaspiración. Una microaspiración. Que ellos encontraron a una persona, por ejemplo, que tenía, la motivaba organizar los closets de las personas. Ah, ya. Okay. Y otra persona le gustaba acomodar cosas manualmente, ¿no? Así en plantas, en sus macetitas y ponerlas ordenadas. Entonces que estas personas identificaban muy bien qué era lo que los motivaba de manera principal, ¿no? Además del dinero, además del éxito y el reconocimiento, tenían muy bien identificado esto, que era una cosa muy personal, donde ellos se sinceraban con ellos mismos y decían, esto es lo que yo busco en la vida, esto es lo que yo quiero tener en la vida, y eso en automático los llevaba a perseguir ciertas carreras que además les daban éxito y les daban dinero y les daban todo lo demás. Entonces ellos lo que recomiendan es que nosotros tenemos que identificar estos micromotivos, que es lo que nos mueve, y tiene que ser independiente de las nociones comunes que se tienen del éxito y de la felicidad, porque ellos de nuevo defienden, y aquí estamos regresando a lo que dijimos al inicio del episodio, por ahí Alan lo comentó y Atena también, de las concepciones personales que te satisfacen, ¿no? En tu día a día, y lo que te da felicidad en tu día a día. Entonces, esto es lo que ellos encontraron, y además dicen que también otra cosa es que tienes que ignorar tu destino final. Otra cosa del capitalismo es que ya que tienes la casa, ya que tienes el yate, ya vas a ser feliz, y es decir, ¿no? Oye, sí, ahorita me recordaste y ahora tengo 3 recomendaciones de libros. No voy a hablar de ellos, pero sí quiero. Tú me recordaste que hay otro libro que se llama Flow, que es de Mihaly Csikszentmihalyi. Es un autor que tiene un nombre muy largo, pero el libro se llama Flujo en español y se llama Flow en inglés, y se trata de eso, de lo que uno puede hacer, lo que te apasiona en la vida, que igual y no es importante para generar dinero, no es importante para, pues es solo algo que tienes
que puedes hacer rutinariamente, que puedes hacer y que el tiempo se te va. Pierdes la noción del tiempo de tan feliz que estás haciendo. Puede ser nadando, o puede ser tejiendo un suéter, o estás jugando damas chinas, o lo que sea que te llegue, te haga como perder la noción del tiempo y de que no te aburres, no te cansas y te encanta estarlo haciendo. Drogas. Drogas, no. Bueno, ese es uno, flow. Y otra recomendación del libro es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, y ese es un libro que habla sobre cómo él sobrevivió las concentraciones de los campos nazis, pero en su libro te habla de cómo él sobrevivió a la guerra y a todo lo horrible que hacían los nazis en contra de los judíos, gracias a que encontró un sentido de vida en su mente que le permitió sobrevivir. Entonces ese libro también está muy bueno y se llama El hombre en busca de sentido. Y el último que les quiero hablar es sobre otro libro que se llama Outliers. Ese no es de felicidad per se, es más bien como de éxito. Y cuáles son los factores, digamos, que no dependen de uno o tanto per se para poder ser exitoso en la vida. Y es del autor Malcolm Gladwell. Y ese libro te dice, bueno, no es que tengas que trabajar como loco, no es que tengas que ser el hombre más inteligente para poder ser exitoso. Hay otros factores muy importantes que van a hacer que haya outliers, que haya personas atípicas que han sido muy exitosas en el mundo. Por ejemplo, Bill Gates o el de Tesla, ¿cómo se llama el famoso Elon Musk. Ese tipo de gente que es súper exitosa. Bueno, fíjate que Elon Musk es un ejemplo muy bueno donde el dinero y el poder no te dan la felicidad. Sí, definitivamente. O sea. Sí, ya sé. Y entonces acá cuenta este autor de que lo que hay, factores muy importantes que son las oportunidades. Hay gente, a través del tiempo ha habido gente que ha estado en el momento exacto en donde debe haber estado para tener cierta oportunidad que la llevó al éxito. Por ejemplo, un solo ejemplo. Bill Gates estudió, aparte de ser una persona americana blanca, hombre blanco, que eso ya le da ventaja per se, estuvo en una escuela privada que tenía acceso a una de las primeras computadoras terminales en Estados Unidos. Y entonces eso le permitió a él pasar toda su vida de joven programando en una computadora. Entonces eso fue una ventaja, una oportunidad que le permitió ser lo que es ahora. Y hay otros, por ejemplo, el background cultural. O sea, la cultura de la que provienes también te da cierta ventaja en ciertas maneras de cómo hacer las cosas y en lo que podría ser bueno solo por este background cultural. Por ejemplo, la gente que creció o que está relacionada con ¿cómo se dice? El arroz, el cultivo de arroz, los asiáticos, ya su background de cultura hace que ellos sean muy buenos en las matemáticas, pero si van y leen el libro se van a dar cuenta cómo el autor lo explica y también es otro libro que se los recomiendo. A mí me gustaría hacer una recomendación adicional ahorita a la que están haciendo. Hay una serie en Netflix chiquita que se llama El secreto de las zonas azules o cómo vivir 100 años, sí. ¿no? Que es como estas personas llamadas los centenarios, que es lo que hacen para vivir 100 años, pero además para vivir con autonomía y con independencia. Y justo hablan de lo que ahorita decías, Marce, de la importancia del contexto. Un ejemplo que me acuerdo muy claramente en Italia, me parece, que decían, bueno, ¿por qué tienen tan buena resistencia y tan buena salud cardiovascular? Pues personas de 90 y tantos años, ¿no? Y entonces lo que decían es que la iglesia estaba como en una lomita y entonces pues, todos los días iban a la iglesia. No es que ellos quisieran propiamente hacer 30 minutos de cardio,
lo que tenían era fe y ganas de ir a la iglesia, y entonces solamente ese trayecto y como parte de su vida, las mismas condiciones ambientales, pues les estaban dando ciertos factores cardioprotectores, ¿no? Y así te hablan también de cuestiones de alimentación, de pues estas como dinámicas socioculturales, que al final de cuentas creo que algo bien importante es saber que el cultivo de la felicidad no es únicamente individual, ¿no? O sea, también hay que voltear a ver que se puede trabajar de manera colectiva, que no es solamente algo que tú te esfuerzas y que todo el tiempo estás como, porque es lo mismo que pues, nos pide lo que hemos hablado del capitalismo, o sea, solamente está trabajando. Y ahí en esa serie ahí lo menciono. Entonces, no quería que se me pasara. Ya no tenemos excusa para ver esa. Ya la hemos mencionado. Hay que hacer un episodio solo de esa serie. Yo sí creo que vale la pena hacer un episodio solo de esa serie. Lo vemos todos y hablamos de esa serie. Estaría Vale. bien. Y Bueno, bueno, pues, yo para ir cerrando y de esto que nos comentaba Atena, aprovecho algunas recomendaciones de la Academia de Médicos Familiares de Canadá. Algunas de las sugerencias a manera de receta es practicar la autocompasión a manera de empatía. ¿Qué le dirías a tu mejor amigo si ella estuviera en tus zapatos? Bueno, practicar la empatía. Tomarse un minuto cada día para pensar y ser agradecido de las cosas buenas que hayan sucedido en tu día, al menos un minuto, y ni siquiera es mucho, pero pensar en esas cosas positivas, como nos decía Atena, no irnos a dormir con las preocupaciones. Otra recomendación a manera de receta es mover tu cuerpo lo suficiente que te haga sudar al menos 150 minutos cada semana, y que si hacemos cuentas, esto es lo que siempre nos han dicho en todos lados, es al menos media hora de actividad, de actividad pues aeróbica, o lo que se llama cardio, que correspondería a 30 minutos por día, al menos 5 veces a la semana, y gastar menos tiempo, eso no lo hemos dicho, pero gastar menos tiempo en cualquier dispositivo que transmite información que tú la encuentres molesta o que te estrese, y gastar más tiempo en convivencia con la naturaleza y con las personas que verdaderamente te importan. Entonces, para quienes nos hemos estado metiendo en política y nos estresamos de eso, pues ya, bajarle a las noticias también, bajarle a las tranzas que hay en el país para no caer en infelicidad. Algunas recomendaciones. Okay. Muchísimas gracias a nuestra invitada de hoy, Atena. En serio, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros tu sabiduría sobre estos temas de la felicidad, y esperemos que venir a platicar con nosotros sobre algún otro tema que... Apego. Bueno, toxicidad. Los También. centenarios de Italia también falta. No, yo encantada, de verdad, me la pasé muy bien, aprendí un montón, o sea, cuando empezaron a hablar de toda la parte de genes, por supuesto no es mi área, pero dije, wow, ¿no? Está muy, muy enriquecedor, me la pasé muy bien, muchísimas gracias, de verdad. Qué bueno, Tena. Bueno, entonces te vemos pronto. Y bueno, ya nos despedimos, esperemos que les haya gustado a los que nos están escuchando este episodio, y acuérdense de darnos like y seguirnos en las redes sociales, todas menos TikTok. Y, no, principalmente Instagram, Facebook, YouTube, y X. Y bueno, nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por venir. Bye.